Continuamos con La Noche. Sí, señores, seguimos en La Noche y en Bogotá, Colombia. Es un gusto saludar al expresidente colombiano Ernesto Samper, fue secretario general de UNASUR, expresidente de la República. Presidente, buenas noches, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Juan Eduardo. Un cordial saludo para todos ustedes y sus televidentes. Muy amable, señor, y de nuevo gracias por estar con nosotros a esta hora. Presidente, le quiero preguntar cuál es su opinión sobre esta nueva captura que hacen de los señores López y Ledesma esta madrugada en Caracas. Bueno, yo pienso que el clima después de la elección de la constituyente se ha enrarecido. Me parece que el camino que todavía seguimos pensando los expresidentes que hemos venido acompañando este proceso y buscando una salida pacífica y democrática, pues hay que restablecerlo. Obviamente este tipo de noticias no ayudan a crear un clima de confianza ni volver a una negociación como la que se intentó en los últimos días, que permitiría que se pare el tema de la violencia en Venezuela y que de manera simultánea la constituyente de alguna manera pueda ser un escenario de reflexión y no un escenario de polarización como parece que está planteado que podría llegar a ser en las próximas horas. Sí. Presidente, usted dijo ayer que Venezuela iba a dar un salto al vacío con la famosa constituyente. En términos políticos, ¿qué quiere decir eso? Porque una constituyente como ha sido planteada, en la cual no hay participación de la oposición, una constituyente que solamente refleja una visión del país, que va a trabajar por un proyecto de país que de alguna manera no está refrendado de manera popular por todos los venezolanos, no es un instrumento ni un escenario que vaya a ayudar realmente a la despolarización que necesita Venezuela, sino a profundizar y a radicalizar aún más los ánimos, que es exactamente lo que no necesita Venezuela. Sí. Presidente, usted hace algunos meses tuvo información de que inclusive el Papa Francisco estaba muy interesado en poder mediar para arreglar esta situación en Venezuela, que evidentemente pues no tuvo ningunos frutos. ¿Ni siquiera al Papa le para bolas el presidente Maduro? Bueno, yo tuve oportunidad de hablar largamente con el Papa sobre este tema. Él es ante todo una persona de paz, una persona de reconciliación, es un apóstol de la buena fe entre las personas. Él ha expresado recientemente que él sigue creyendo en el diálogo. Yo también sigo las enseñanzas del Papa Francisco en este sentido, y a pesar de todas estas dificultades y lo que está sucediendo en las últimas horas, sigo pensando que la única manera para que Venezuela salga adelante es que haya un acuerdo entre los venezolanos para preservar la democracia, para avanzar en las medidas sociales que están esperando en este momento miles de venezolanos en materia de abastecimiento, en materia de empleo, y espero que se vuelvan a dar las circunstancias para que esto se pueda recrear. Entiendo que hay desesperación en muchas personas, que hay inclusive actitudes de un rechazo que podría llegar a un rechazo de manera más violenta aún de la que estamos viviendo. Pero esta no es la salida que necesitan y la que queremos para Venezuela. Sí, presidente, eso que usted está diciendo pues sería el escenario ideal, lograr un diálogo, un encuentro, un acuerdo entre gobierno y oposición. Pero la verdad es que uno ve la cosa como muy difícil en ese sentido, por lo menos muy alejada hasta el momento, ¿no? Jorge Eduardo, sí, pero cuando uno se pone a pensar, y yo entiendo el desespero de algunas personas que se le acercan a uno, que expresan su preocupación, su temor, algunos inclusive su rabia o su desesperación. Yo digo, bueno, pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida para esto? La salida no puede seguir siendo el enfrentamiento callejero. ¿Cuántos muertos tendríamos que esperar
para que se encontrara una salida. Tampoco es la constituyente, que no va a unir a los venezolanos, sino puede polarizarlos aún más. La única salida es la que sigue proponiendo el Papa, y es que haya un entendimiento entre los sectores que hoy día están enfrentados y puedan conseguir que de una manera pacífica y democrática se pueda conseguir una nueva etapa de convivencia entre los venezolanos. Nosotros, los expresidentes, desde comienzos de este año, planteamos 4 premisas que siguen estando sobre la mesa. La primera, que hay un calendario electoral acordado por todas las partes. La segunda, que a través de la Comisión de Justicia y Verdad, que fue creada por el mismo gobierno, se acuerde una amnistía que permita que todos los actores políticos puedan competir en esas elecciones. Tercero, que se le devuelvan los poderes constitucionales a la Asamblea Nacional, que fue elegida de una manera absolutamente democrática, como lo pudo constatar UNASUR, para que siga cumpliendo sus funciones como los debe poder seguir cumpliendo el gobierno. Y la cuarta, que a mí me extraña que no haya recibido una atención prioritaria en los últimos meses, es que se encuentren medidas sociales y económicas para solucionar los graves problemas de abastecimiento, de ocupación que en este momento se están viviendo en Venezuela, como en otros países, por cuenta, entre otros factores, de la caída o de la no subida del precio del petróleo. Sí. Presidente, usted seguramente ha visto las imágenes muy dolorosas de centenares y centenares y centenares de venezolanos e inclusive colombianos que viven en Venezuela y que llegan a la frontera por Cúcuta. Ese escenario tan lamentable lo vamos a tener que soportar ¿hasta cuándo? Bueno, yo creo que aquí hay hay claridad sobre 2 fenómenos. Es muy probable, como ustedes señalan, que buena parte de estas personas que estén llegando a Colombia sean colombianos que vivían en Venezuela, que han decidido volver a su país debido a estas dificultades. Hay más de 4 millones de colombianos que hoy día pueden estar viviendo en Venezuela. Pero también hay que tener en cuenta que este es un país nuestro país está cambiando, y aquí se están abriendo canales para manejar el posconflicto, y estamos viviendo una situación de paz que de alguna manera va a permitir hacia el futuro hacer nuevas inversiones sociales, crear nuevos frentes de trabajo, que la economía crezca por encima de los niveles que actualmente lo está haciendo. Esas perspectivas de un país mejor también pueden estar estimulando a mucha gente que vive en Venezuela y por qué no en Ecuador y en los países limítrofes a querer regresar al país. Yo creo que el país tiene que prepararse para esa circunstancia y abrirle las puertas a quienes por razones de fuerza mayor, como puede ser algunos de ellos o muchos de ellos, o por razones de un atractivo por lo que está pasando de nuevo en Colombia en una nueva etapa, quisieran regresar a Colombia. Sí. Presidente, hoy en día de los 12 países de UNASUR, del que usted fue secretario general, pues solo Ecuador y Bolivia están apoyando abiertamente la constituyente de Maduro. ¿En qué momento Venezuela perdió ese respaldo mayoritario? Porque aparentemente se está quedando solo, ¿no? Bueno, es claro que de alguna manera el consenso en UNASUR que era necesario para definir el tema de Venezuela, pues se ha venido perdiendo sistemáticamente en los últimos años, en parte por el enfriamiento de las relaciones de Venezuela con algunos de los países de la región, en parte porque algunos de estos países han cambiado sus gobiernos y ya no son gobiernos que tengan afinidad ideológica con Venezuela. Este es un fenómeno que se está repitiendo no solamente en Sudamérica, sino en otras partes, empezando por el caso de Estados Unidos. Es claro que en este momento no existen las mismas condiciones que existían hace tres años, pero independientemente de eso, yo me atrevo a hablar en el caso de UNASUR como exsecretario de la región. La región está muy gobernada por 3 criterios fundamentales: preservar esta región como una zona de paz en el mundo, asegurar la continuidad democrática en Sudamérica y la vigencia de los derechos humanos. Yo estoy seguro que esto, en la medida en que esos países tengan en mira estos objetivos y que la misma Venezuela pueda contemplar la necesidad de preservarlos como parte de la comunidad suramericana, pues se podrá lograr una
un acuerdo para que la comunidad suramericana pueda ayudar a Venezuela en la tarea de preservar estos tres conceptos fundamentales. Presidente Samper, ¿posibilidades de que Venezuela salga de UNASUR? Bueno, eso tendrían que decirlo los países. Existen normas claras sobre en qué condiciones puede permanecer o no permanecer un país. Yo no quiero aventurar hipótesis. Esto es una consideración que tendrían que hacer todos los países a un nivel de, por lo menos, de Consejo de Cancilleres. No sé si lo han convocado o no. No tengo en este momento la vocería de UNASUR, pero por supuesto que lo que todos quisiéramos es que no hubiera un aislamiento, un extrañamiento de Venezuela, sino al contrario, que pudiéramos trabajar, como lo hemos propuesto los presidentes que actuamos a nombre de UNASUR, una fórmula que le permita, sobre todo a los venezolanos, recuperar el hilo de su progreso, de su bienestar, que es lamentablemente lo que se pueda estar perdiendo en este momento en Venezuela. Sí, presidente, lo que sí es cierto es que con una asamblea constituyente de mayoría oficialista, pues es prácticamente imposible crear un escenario de convivencia política en Venezuela, ¿no? Bueno, hay una posibilidad que inclusive se alcanzó a mencionar la semana pasada, y es un tema que de alguna manera podría fácilmente convocar al gobierno y la oposición, que sería una reforma constitucional para el equilibrio de poderes. Parte del problema que se está viendo en Venezuela es que el poder está desequilibrado, y está desequilibrado porque por esta figura de la reelección permanente, sin que existan unos contrapesos democráticos que también nivelen la participación de la oposición, hemos llegado a una situación en Venezuela, como en otros países de la región, en que el que gana las elecciones gana todo y el que pierde las elecciones pierde todo. Esto no debería ser así. Debería existir una fórmula a través de la cual los poderes, el poder de fiscalización, el poder judicial, el poder ejecutivo, el mismo poder legislativo, se ejerza de una manera en que no se haga contra la oposición o contra la persona que ganó las elecciones o en contra del que las perdió, sino de una manera equilibrada y racional. Este equilibrio de poderes podría ser una reforma constitucional que identificara tanto a la Asamblea Nacional como a la Asamblea Constituyente y que podría ser refrendado popularmente. Lo digo simplemente como una salida que ha estado presente en la mesa de negociaciones durante varios meses. Sí, sé que usted tiene un compromiso ahora, presidente, pero le voy a hacer la última pregunta. ¿Venezuela va a confeccionar una constitución a la medida de los chavistas, sin duda alguna? Entonces, ¿en dónde va a quedar la otra mitad del país? Digámoslo claramente, Jorge Eduardo, en este momento el gobierno de Venezuela tiene un cruce de caminos. O profundiza en contra de la Constitución vigente el proyecto político del gobierno de una manera que lo sacaría de los canales de la institucionalidad democrática, o mantiene esa institucionalidad para hacer un acuerdo con la oposición, que sería un gran acuerdo nacional para encontrar una salida pacífica y democrática y social a lo que se está viviendo hoy día en Venezuela. Yo todavía tengo la esperanza de que quede un espacio para esa negociación, para ese gran acuerdo, para ese diálogo, y lo digo con la autoridad que nos da a los colombianos el estar viviendo en este momento en Colombia el final de medio siglo de conflicto armado, que a pesar de todas las dificultades terminó con unos acuerdos de paz que se están cumpliendo con dificultades, con obstáculos, pero que nos están permitiendo a los colombianos asomarnos a lo que es vivir en un país en paz. Yo quisiera que también los venezolanos tuvieran ese derecho a vivir en un país en paz y en un país en el cual se garanticen las posibilidades de progreso. Pues Dios permita que así sea. Presidente, gracias por acompañarnos en la noche. Muy amable, un abrazo. Bueno, con mucho gusto, Jorge Eduardo. Muy amable, señor, muchas gracias. Vamos a opinar utilizando el hashtag numeral La Noche López y Ledesma. Además, los vamos a invitar a que respondan nuestra pregunta del día. Luego del sorpresivo traslado de los presos políticos López y Ledesma a la prisión de Ramo Verde y la imposición de la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, les preguntamos cuáles son los escenarios que le quedan a Venezuela para salir de la crisis y regresar a la senda democrática. El INOR dice: la calle, huelga general e indefinida hasta que caiga la dictadura. ¿Quién puede contra millones de venezolanos en las calles?
Jolie dice: presión y más presión de países demócratas quitándole a Estados Unidos la compra de petróleo y el mismo pueblo en su lucha lo va a sacar. Camilo dice: intervención militar de OTAN y de Estados Unidos de América. Son las opiniones de ustedes aquí en La Noche. Vamos a hacer una pausa para regresar nuevamente. Estamos en La Noche. En segundo regresamos. Ya regresamos con La Noche.